Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en esta primera entrevista presencial que os traigo en la sexta temporada del podcast. Y en este caso os quiero traer a un experto mecánico en bicicletas, ¿vale? Es Igor Moreno, es pues, mecánico en un taller de bicicletas que ahora mismo es el que abrió su padre hace 40 años, pero que él previamente ya ha tenido su propio taller. Pasan por sus manos cantidad de bicicletas a lo largo de una semana y ve todo tipo de, vamos a decir, peculiaridades en montajes, en averías, en todo este tipo de cosas. Con él vamos a tener una charla larga, distendida, hablando de diferentes temas sobre mecánica, sobre las bicicletas, sobre qué componentes pueden ir mejor o peor para el día de la carrera, cómo cuidar una bicicleta para intentar alargar su vida útil y pues diferentes aspectos que creo que nos pueden interesar como amantes de la bicicleta, que es ese elemento que nos da tan buenos momentos, pero a la vez tan malos momentos cuando no sabemos qué hacer y nos dan ganas de tirarla al río en cualquier avería concreta. Dicho esto, no vamos a cambiar las formas aunque no tenga entradilla para el vídeo de YouTube. Así que como siempre entramos en los programas, sintonía del programa y empezamos. Bueno, pues estamos con Igor Moreno, bueno, no sé cómo decirlo, mecánico... Mecánico, sí, mecánico de bicicletas. Llevo, pues yo creo que ya 15 años. Segunda generación de Sí, mecánicos. el taller este tiene 45 años. 45. Bueno, sí, 45, se abrió en el 85, 84 y entonces... Mayor que yo, 40 años. Sí, es 40. Se abrió en el 84 y lo llevó mi aita hasta hace casi 8 años o 7 años, una cosa así, que ya vine yo aquí. Vale. La función de hoy es intentar que nos eches una mano a las personas que tenemos la bici como una caja negra, como llamamos nosotros, que está ahí debajo, que no sabemos cómo tocarla y que, bueno, que nos salváis la vida a muchos de nosotros cuando la cosa se complica o no se complica. Entonces, yo creo que las preguntas que te van a caer son preguntas que te podría hacer cualquier ciclista, triatleta, llámalo X, y que, bueno, que igual a más de uno no le han dado nunca la respuesta y que igual le puedes arrojar un poco de luz. La primera es sencillita, ¿vale? O sea, yo creo que es qué habilidades tendríamos que tener como ciclista, triatleta y demás, mínimas, ¿vale? Para no liarla, para no tener que llamar a, oye, vente a buscarme a no sé dónde, o coger el tren, o... Una básica, así... Las básicas yo creo que es, mientras no lleves túbeles o incluso llevando túbeles, ¿no? Saber cambiar una cámara, o sea, un pinchazo. Arreglar un pinchazo yo creo que es la más básica de todas. Y a día de hoy igual con el tema de túbeles, el tipo de llantas y demás se convierte en un poco más complicado, pero el básico de cambiar una cámara es lo necesario. Y luego, más allá de eso, ahora con todo el abanico que hay de cambio electrónico, de tal, discos y toda la historia, pues el abanico es más grande. Pero yo creo que el básico es saber cambiar una cámara. Eso te iba a decir, es que ahora también con las ruedas incluso ya, Sí. o sea, hay antes, y yo sigo llevando cámara en todo, Sí. hasta mountain bike, ¿eh? Aun llevando túbeles hay que llevar recambio de cámara, eso sí, yo creo que en carretera llevando túbeles tienes que llevar cámara también, en monte también hay que llevar una cámara de repuesto, sobre todo porque en carretera, digamos, la otra función no sirve, aunque lleves el túbeles, si quieres meterle, digamos, ahora no va a salir cómo se llama. Mecha. Una mecha, si quieres meter una mecha, normalmente se complica, porque no son tan grandes como las llantas, no son tan grandes como las de monte, entonces es más complicado. Yo creo que lo mejor es llevar cámara siempre y saber cambiarla. Aunque lleves túbeles, llevar una cámara de repuesto y punto. Unos cuantos cleaners también para el Eso vídeo. es, para limpiarte y demás, o buscar a alguien que te eche una mano y ya está. Pero yo creo que el básico es saber cambiar un pinchazo. Y luego ya ahí, en carretera, pues mucha gente lleva un eslabón rápido que no sabe ni cómo se usan. Hay 1000 tutoriales con un hilo y 1000 historias. Incluso en monte hay alguno que se ve con una piedra quitando el eslabón rápido y poniéndolo. Pero yo creo que el tema es el pinchazo, eso es lo más básico. Vale, esa era la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta que era, ¿qué herramientas mínimas crees que deberíamos llevar en bici? Porque, de hecho, hace poco hemos visto a Nehaug cómo se le colgaba el Campeonato del Mundo Ironman en Niza por un pinchazo y no poder... Y sí que es verdad que son pros y tienen su soporte, pero claro... Hay que saber... Yo creo que además en distancia media-larga ya tirar por los suelos una carrera, y más, digo en mi nivel o en un nivel más amateur que no te estás jugando nada y que lo que quieres es finalizarla, yo creo que hay que llevar mínimo un par de cámaras. Yo ahí tiraría, igual no tanto de los líquidos estos, que hay mucha gente que lleva líquido de espumas y demás. Conozco casos que no han funcionado bien, lo que sí llevaría sería un par de cámaras y CO2. Yo creo que aprender a usar el CO2 es lo básico. El tema de un tronchacadenas, un eslabón rápido, yo ahí ya creo que se complica el asunto. O sea, yo ya creo que si en mitad de una carrera te entra, yo qué sé, rompes una cadena, claro. Yo creo que ya pues, lo mejor es decir, bueno, pues hoy no era el día y ya está. Pero yo lo que sí llevaría sería cámara y CO2. Eso sí que llevaría. El CO2 te da rápido, aunque no te hinche del todo, igual no tienes una cámara, una bomba para hincharla completamente, pero con el CO2 puedes llegar. Puedes llegar a meta y puedes acabar. Entonces yo llevaría 2 bombonas de CO2. Recomendaría a la gente probarlo antes. O sea, yo creo que todo lo que se lleva habría que probarlo antes a saber usarlo y saber lo que se lleva. Y luego una multiherramienta de Agents para los desmontables, lógicamente, y una multiherramienta de Agent, o sea, con diferentes Agents, porque es que además tengo casos de amigos a los que les he hecho la bici, que les he hecho mantenimiento y de repente el día D, incluso habiendo pasado un mes desde que había pasado el taller, el día D y habían andado un montón de kilómetros, hostias, se les sueltan los acoples. Ostras. Entonces, sí, o el sillín, o el yo he visto gente a 30 kilómetros con el sillín ahí colgando. Eso es, y los acoples, que dices, joder, no te los había apretado. Bueno, no te los había apretado hace un mes. O sea, y llevas un mes andando ahí haciendo fuerza y no se han soltado. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo, una multiherramienta te puede sacar de muchas liadas, pues te puede, para los acoples, una maneta que se va soltando, el sillín. O sea, yo creo que ahí, eso sí, y luego ahora, si llevas freno de disco, vas a tener que quitar los ejes. Entonces, como lleves cámara y no lleves un Agent para soltar los ejes, pues bueno, pues no vas a poder cambiar, se complica. Entonces yo creo que eso hay que llevar y aprender a usarlo. Eso te iba a decir, esto es como el anuncio aquel de la potencia sin control no sirve de nada. Eso es. Tener una multi con 18 cacharros, pero luego no saber cómo tronchar una cadena o cómo tal. A mí me preguntan muchas veces qué multi... O sea, gente que, oye, ¿qué multi me compro para llevarla en los repuestos y para usarla y demás y tal? Y normalmente suelo decir, cómprate aquella que necesite en tu bici, porque claro, muchas veces de estas, las bicis, pues potencias que vienen con Thor y cosas por el estilo, entonces cómprate, mira primero qué tornillo lleva tu bici y en base a eso te compras la multi. Y luego la siguiente pregunta que todo el mundo hace es, ¿con tronchacadenas? Y entonces ahí yo lo que les suelo responder es, ¿quieres aprender a tronchar una cadena? Y entonces me dicen, no, yo no voy a hacerlo nunca. Pues entonces no te compres con tronchacadena, porque además la experiencia que he tenido yo con los tronchacadenas de las multis es que el día D llegan tan roñosas que no se han utilizado nunca. No haces función o cuando haces la fuerza se rompe. Que ya he tenido 2 casos de gente que se le ha roto la multi, digamos, lo que saca el eslabón se casca. Y entonces parte. Y entonces, claro, yo creo que no te ha servido de nada. Entonces, yo ahí lo que haría sería lo que sepas usar y lo que necesite la bici, sobre todo. Eso es, sí. Claro, es que yo llevo para una guerra. O sea, llevo multi con troncha, llevo cámara, llevo bomba de hinchar y bomba de CO2 por si ya se me va el CO2, tener la otra. Pero bueno, claro, lo que tú has dicho también es importante, porque, por ejemplo, eso a mi hermano le ha pasado más de una vez, que, claro, metes ahí en la bolsita trasera, tal, metes la multi, metes las cámaras y de repente llega el día que tienes que usarlo y está aquello como un dios, claro. Sí. Entonces, no sé si hay algún truquillo, igual llevarlo dentro de una bolsa o mirarlo de vez en cuando, simplemente. O sea. Más que nada es mirarlo de vez en cuando, porque el tema es, yo dentro de una bolsa, al final todo se acaba degradando, entonces...
Y luego normalmente el tema de los pinchazos suele ser, los temas mecánicos suelen ser cíclicos. Y la gente dice, son cíclicos pero tengo mala suerte. Normalmente suele ser cíclico porque no has hecho mantenimiento. Entonces, si tu bicicleta no pasa o sea, si llevas 2 años sin llevarla a taller o que alguien te la revise, a no ser que tú la revises en casa, que si la revisas tú no pasa nada. Claro. Pero si seguramente no te habrán dicho, oye, ¿cómo están las cubiertas? Igual tú no te has fijado. Oye, ¿cómo está la cadena? No te habrás fijado. Oye, entonces... O cuántos kilómetros... Eso es. O la tornillería o tal. Si nunca se ha desmontado completamente, o sea, yo normalmente ahora cuando hago las puestas a punto completas, lo que hago es desmontar toda la bici, entonces me toca tocar toda la tornillería. Mucha gente dice, joder, no es necesario que hagas eso, o sea, ¿para qué? Pues bueno, muchas veces cuando haces eso, lo que encuentras son los pequeños defectos. El tornillo que está pasado, que luego un día vas tú a apretarlo y no aprietas y está reventado. Los portabotellines pasados, que es muy a menudo, cosa que pasa muy a menudo. Entonces, son cosas que al final yo creo que lo suyo es mantenimiento de la bici. Normalmente yo diría que hay que echarle un vistazo una vez al año, darle un poco de cariño. Si no es una vez al año, yo suelo decir que es contar, digamos, como temporadas. Entonces dices, pasas la temporada de verano completa, un invierno, otra de verano y ya le das el cariño antes del siguiente invierno. Entonces, casi son 2 años. Entonces, mantener esa dinámica y luego aprovechar. A mí muchos clientes me traen la bici sin el portaherramientas. Yo creo que está bien pues aprovechar el momento ese que lo llevas al taller o a quitar esas cosas y tú en casa mirar cómo tienes el asunto. Sí, claro. Porque luego al final, o sea, es que es imposible mantenerlo todo bien. También me pasa en mis bicis. Sí. Yo en mis bicis también, en las mías, intento mantener una dinámica de una vez al año desmontar cinta manillar, cables y demás. Claro, yo tengo también esa manía un poco en pretemporada, o sea, lo mismo que nosotros hacemos igual más movilidad, más tal, no sé qué, la bici también hace su pretemporada, ¿sabes? Eso es. Desmontas, limpias las roldanas bien, cosas de estas. Hombre, ahora que está ¿eh? con el tema del rodillo, yo a bastante gente le estoy diciendo que me dice, te llevo la bici igual en octubre, y le digo, bueno, si es la que va a ir al rodillo, si quieres estírala. Claro, en marzo o así. Eso es, entonces me la traes cuando ya va a salir a carretera, entonces en marzo me la traes. Y esta fase que va a estar en rodillo, bueno, intenta cuidarla, por favor cúbrela bien y aguanta como esté, pues los cables, digamos el líquido de los frenos y demás, aguántalo. O incluso pasa un poco el invierno, ¿no? Al final sufre todo más y si lo renuevas, pues da como un poco de pena, ¿no? Tener todo nuevo. Sí, para trincharlo. Eso es, para que luego cuando llega marzo digas, hostis, pues igual la cinta habría que cambiarla porque ha pasado todo el invierno con los guantes de invierno y está destrozada o cosas por el estilo. Eso te iba a preguntar ahora también un poco de cara al rodillo y sobre todo con las cintas y demás, porque tú has visto cositas... No, eso es exagerado. Yo normalmente, o sea, ahora que la gente hace más de 1 hora de rodillo, porque claro, esto antiguamente, o sea, yo no sé si ha sido la pandemia, pero antes más de 1 hora de rodillo era de locos, o sea, era como... Trastornado. Estás trastornado, o sea, vete, o sea, no quiero saber nada de ti. Pero ahora todo el mundo hace más de 1 hora de rodillo, entonces yo recomiendo que más de 1 hora de rodillo habría que hacer, aparte del tema que seguro que tú eso controlas mucho más que yo, de hidratación, alimentación y demás, toallas. Pero cambio de toallas, o sea, no me sirve que me digas, no, yo me monto en el rodillo con 3 toallas. ¿Cuánto tiempo estás? No, 3 horas. No, 3 toallas no, tienes que ir con 6 o 12 toallas. O sea, cada hora me tienes que cambiar la toalla, porque la toalla esa que está sobre el manillar, al de 3 horas, o sea, eso ha llegado a la maneta y ha llegado hasta el último componente que tiene la parte de abajo de la maneta. Aquí hemos visto, o sea, yo he visto barbaridades que son muy exageradas de desmontar cintas de manillar y caer directamente la sal, o sea, directamente la sal. Manillar blanco, ¿has subido fotos alguna vez? Manillar completamente comido, o sea, manillar de tirar a la basura, y es una locura. Sirve cambiar de cinta de manillar todos los años, para eso, para evitarlo, o si no, cambiarla cada temporada de rodillo, porque claro, rodillo hacemos en invierno. Acaba la temporada de rodillo, cambia la cinta de manillar. O sea, yo tengo un poco toc con las cintas de manillar, pero si lo quieres hacer tú, pues hazlo, pero cambia por tu seguridad. O sea, hazlo bien, no hagas como yo, al revés. Pero bueno, pero si no me importa que se haga al revés, con tal de que la gente no se mate o ver, aunque sea el manillar, de vez en cuando. Es que... Vale, lo he visto, sé cómo está ahí, está entero. Esto es que yo te juro, es una locura. O sea, ver a gente que luego dices, ¿ya se estaba andando con esto?
Dices, sí, sin ningún problema. Aparte, Pero es que no, agujeros. O sea, agujeros directamente, quitar la capa de sal que hay blanca y un agujero en el aluminio. O sea, es una locura. No se puede hacer eso. Entonces hay que intentar, yo creo, una vez al año quitar. Y la gente que sudamos, yo sudo mucho, entonces yo lo hago también, pues eso, saber que tienes que tener una toalla. Cuando notas que está empapada, si la toalla tú no te quitas sudor, si tú no te vas a quitar sudor con esa toalla fuera y pones otra. Tal cual. Y igual que lo haces contigo mismo con la bici. Pero claro, hay gente que me dice, no, yo pongo una toalla. ¿Y cuántos días has hecho? 3 horas. No, esa toalla al de una hora Sí, es sal. una hora máximo. Sí. Vale. Más preguntitas de este estilo. Claro, aquí, pues bueno, es algo lógico lo que tú dices, ¿no? Una vez al año es algo más o menos largo, pero por ejemplo, dudas, ¿no?, que tiene la gente en un caso muy directo. El tema de la cadena, por ejemplo, ¿no? Una cadena al final tiene una vida útil. Más o menos cuántos kilómetros o cómo saber que esa cadena ya no va fina o que incluso, bueno, ahora hablamos de las consecuencias. Sí. A ver, las cadenas tienes, aparte que hay medidores que te lo venden y te miden diferentes medidas, que tienes de 0,25, 0,75, luego 1, o sea, 0,0. Entonces te van dándole diferentes medidas. Los kilómetros son muy variables. Y me explico, o sea, el problema que tienes con los kilómetros es que no es lo mismo alguien que, por ejemplo, anda en plato todo el día, no es lo mismo alguien que anda con plato pequeño todo el día, no es lo mismo alguien que está subiendo puertos todos los días o alguien que está haciendo llano todos los días o alguien que hace series, ¿vale? O sea, todas esas variables afectan muchísimo a la cadena. Y luego la climatología, o sea, no es lo mismo si andas con lluvia, no andas con lluvia, entonces ahí hay muchas variables. Antes, antes hacíamos en carretera hay como una marca, ley o distancia que es, yo siempre la digo, que son 4.000 kilómetros. Yo creo que no es muy real, es algo que nos decimos muy a nosotros, la tenemos como referencia, entonces tienes como, no, esto va a aguantar de 4.000 kilómetros, entonces como una referencia que tenemos, pero no sé tampoco, no es científica, a ver, ni matemática, pero sí que yo creo que... medirlo. Eso es medirlo, pero yo lo de 4.000 kilómetros sí que puede ser más o menos real. Claro, 4.000 kilómetros hace años, cuando mi padre abrió la tienda, era lo que hacía la gente al año. Eso es un año. Entonces estábamos hablando de 4.000 kilómetros, era un año, una temporada, entonces te duraba una temporada. Claro, el problema es que ahora hay gente que está haciendo 14.000 kilómetros al año, o más. Entonces, el cálculo de cuántas cadenas necesitaría es una verdadera locura. Sí. Pero bueno, es medirlo y ver. Y luego en las mediciones, la siguiente pregunta, ¿no? La de ¿qué es lo que... ¿Cuándo toca? Es que cuando toca, o qué pasa cuando no la cambias cuando tocas. O eso es. ¿Qué consecuencia puede tener una cadena que has tenido 3 años? El mayor problema en todo esto es siempre lo mismo. Hay un medidor para cadena, pero no hay un medidor para cassette, ni para plato. O sea, el cassette nosotros no podemos decirte cuándo está gastado o el plato cuando está gastado. Entonces ahí el problema que tenemos es que muchas veces vienen al taller y te dicen, ¿cómo está la cadena? Y le dices, no, para cambiar. ¿Y el cassette cómo está? Pues no lo sé. Entonces mi rango de decirte que está para cambiar es en ese punto en el que la cadena se supone que no se desgasta tanto como para no admitir otra cadena nueva. Eso te ¿vale? Hay un punto, digamos, de inflexión en el que si tú no lo has cambiado la cadena, y ahí te puede pasar que te salten los piñones. ¿Por qué? Porque no engrana, porque se resbalan. ¿vale? Al final el medidor es la cadena nueva. Cuando pones la cadena nueva y... Eso es, entonces se saltan. Pero claro, yo ahí tengo casos concretos. Yo tengo... ¿Qué me ha pasado a mí? O sea, a mí me ha pasado. En mi día a día, yo con el medidor he medido una cadena, la he llevado hasta el punto en el que se puede cambiar y la he puesto. Y de repente en el piñón 2 y 3 me saltaba. No engranaba. En el resto iba perfecto, en esos dos no. ¿Por qué? Porque había estado haciendo series. Claro. Siempre en el mismo sitio durante el invierno. Entonces, claro, había desgastado 2 piñones. Claro, igual los más altos también, lo que tú dices, que es donde tiras en puertos o así. No, eran los dos... Eran los más pequeños. Eran el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque había estado haciendo series Claro, ahí. a machete ahí. O sea, había ido al velódromo de aquí arriba, al tontódromo, y había estado haciendo series. Entonces, esos 2 piñones no engranaban. Hice una guarrada. Aparte de dejar de hacer series con esa bici, dije, pues mira, no pienso comprar otro cassette. Entonces lo que hice fue no usar esos 2 piñones, usé el resto y cuando la cadena llegó a un punto en el que estaba lo suficientemente estirada,
engranaba bien. Empezaba. Entonces, claro, ahí es ese el límite. Entonces, lo que hay que hacer es intentar cambiar la cadena en el punto en el que no desgasta tanto Claro. el cassette como para permitírtelo. Y luego ya hay otros métodos. Luego, bueno, tienes a Raúl Peralta. Raúl, método, que hay un método por ahí que son con 7 cadenas, estirar 7 cadenas hasta un punto, hasta el punto que permite el cassette, y luego ir reutilizando esas cadenas consecutivamente. Es lo que ha desgastado el cassette. Eso es, para desgastar lo siguiente. Entonces ahí te da que con esas 7 cadenas puedes hacer doble juego. O sea, 14 cadenas para un cassette. Eso es. Entonces las puedes estirar completamente esas 14 cadenas y usar solo un cassette. Y eso Raúl, yo creo que llegó a hacerlo. Tiene mundo, ¿eh? Bueno, hay que tener paciencia de estar midiendo, Muy de quitar, metódico. guardar, volver a poner. Yo a los clientes les apunto en la caja cuando cambio, en la cadena vieja, pongo la caja, les apunto cuánto está, 0075, y les digo, esta cadena, si me la traes cuando vengas a la siguiente revisión y está en este mismo punto, la podemos poner y te sirve el cassette. Entonces, claro, yo creo que solo tengo un cliente, y les he dado mucho, que me ha traído la cadena. Es una persona muy ordenada, tal y demás. Muy metódico. Eso es, porque el resto de repente viene aquí y te dice, sé dónde tengo la cadena. ¿Dónde estaba la cadena? Claro. Ese es el problema. Y luego, como tengan más bicis, pues ya ni te cuento. O sea, Claro, ¿esta cadena es la de la cabra, la de carretera o la de la gravel? sí. Bueno, inventos también varios de cassettes y cadenas y Eso cosas. también. Bueno, eso... O sea, al final yo creo que igual no, ¿eh? O sea, que lo peor de todo, la peor consecuencia es que por ese mal uso y querer estirar tanto la cadena, al final te acabes cargando el cassette. Y tengas que cambiar cadena, cassette, o incluso platos, que yo creo que es lo más... Los platos normalmente los platos suele ser por desgaste de mucho uso. Eso ya es menos. El plato aguanta mucho. La otra, algunas veces yo, cuando has pasado el límite, suelo decir, mira, tira otro año más. Porque sí que es cierto que en el punto en el que está muy dilatada y está muy dilatado y ya está gastado el cassette, te aguanta. Todo el mundo me dice, ¿y cuál es el peligro? Hombre, pues el peligro es que se te rompa la cadena. Que se te rompa la cadena y luego ya no te valga... Eso es, y tengas que cambiar las dos cosas. Entonces, empieza a hacer más ruido, empieza a no ir tan fino. Más que fallar, no va tan fino la subida y bajada de piñones y hace mucho más ruido. Sí. Y luego, el caso más así es que se te rompa la cadena. Entonces ahí normalmente yo suelo decir, bueno, estíralo un poco, si quieres estirarlo el verano o estirarlo el invierno y en primavera cambiamos cadena y cassette. Pues claro, más ahora que, por ejemplo, el precio de las de 12 velocidades, o sea, es un poco es más crítico, locura. Entiendo también, porque al final con más velocidad es que en prácticamente el mismo hueco... Más estrecho, eso es. Y luego que el precio ha subido bastante de los cassettes. O sea, Shimano sí que es cierto que toda la gama de Ultegra ha pegado una subida de precio y entonces, claro, ahora tienes lo que antes era un cassette Ultegra de 11 velocidades, que, pues yo qué sé, pues igual lo comprabas en internet y demás, 50-60 euros un Shimano Ultegra, ahora un Ultegra son 95 euros, claro. O 150 y cosas por el estilo. Entonces, claro, antes era como la gama más así, era la Durace y ya está. Pero bueno, pero ahora como Shimano también, eso es otro debate, pretende meter 105, pues entonces, claro, el Ultegra sube de precio. Iba a irte por ahí, te iba a poner un poco contra las cuerdas con eso. Pero bueno, sí, aclarado el tema de la cadena, yo creo que el resumen es controla las bicis, controla cómo tienes las cosas de vez en cuando, si notas ruidos o ves que falla más, tal, revisar y te ahorras, a largo plazo te ahorras muchos dolores de cabeza y dinero. Sí. Y dinero. Y ahora que he sacado lo de Shimano, yo creo que al final la gente busca un poco la respuesta fácil, ¿no? Le cuesta pillar el depende. Entonces, aquí siempre hay un debate que es la de ¿qué es mejor? Y aquí, basado en tu experiencia, lo que has visto, ¿no? ¿Qué es mejor, Shimano o SRAM, por ejemplo, ¿no? A nivel... Y te digo, o sea, ¿qué ves más tú en taller que falla? Porque quiero decir, al final luego también está el gusto. Por ejemplo, me das unos frenos SRAM de mountain bike y no los quiero ni en pintura. Los tengo, pero... Sí, yo creo que entre SRAM y Shimano, a ver, nosotros estábamos muy condicionados también por los volúmenes. O sea, por los volúmenes me refiero. Claro, cuando tú tienes mucho volumen de algo, eso es lo que va a fallar.
va a fallar más porque hay más volumen, sí, entonces sí, es sí, inevitable. Entonces ahí estamos un poco condicionados también en ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en monte, en los últimos años, por ejemplo, todo es SRAM en transmisiones, pero en frenos, por ejemplo, sí que se ve mucho más Shimano. O sea, tienes combinaciones muy locas de que los fabricantes te venden transmisiones de SRAM con frenos Shimano. O sea, ¿por qué? Porque también son más baratos, porque dan menos problemas, incluso son menos técnicos a la hora del mantenimiento, el cliente prefiere eso, entonces claro, al final ahí sí que hay una variable. Yo entre Shimano y SRAM tengo mis dudas porque, claro, aquí... las dos cosas, además. Sí, es que aquí habría que mirar todo el tema del electrónico. Claro, el electrónico ha cambiado, nos está cambiando todo el mundo, o sea, nos está cambiando nuestra percepción y nos está cambiando. Y falta tiempo para saber valorarlo. Claro. A nivel, no de usuario, me refiero a nivel de mantenimiento. Cosas, por ejemplo, que yo creo que nos van a empezar a pasar que hasta ahora no hemos vivido. Antes se rompían los cables, ahora se acaban las baterías o se acaban las pilas. Entonces, claro, todavía no estamos viviendo esa fase porque llevamos 2-3 años con los cambios, entonces a la gente no se queda sin pila en los mandos de SRAM. De SRAM todavía... El Shimano nuevo lleva, ¿no? También lleva, a eso iba. Claro, en el RAM, por ejemplo, una de las cosas, de las pegas que tenía antes, el electrónico era, hostia, son 4 baterías. Teníamos la del cambio, la del desviador, la de las maneta derecha y maneta izquierda, que llevan una pila cada uno. Entonces ya tienes que andar controlando 4 baterías, que es un poco engorro, ¿no sabes? Es decir, y Shimano antes era una batería. Tú cogías, cargabas el esto y ya está. Y ahora no, ahora es una batería que hay que cargarlo directamente desde el cambio y las manetas llevan pilas. En Durace llevan una pila y en Ultegra llevan... En Ultegra y Durace llevan una pila y en 105 llevan 2 pilas. Entonces, claro, ya el tema del mantenimiento, lo que decíamos antes... antes era que la gente dice, el electrónico es una maravilla, no tengo que hacerle nada. Hostia, pues tienes que andar enchufando un montón de cosas todos los días y controlando que tienes batería. Entonces yo ahí no lo sé. Tengo que admitirlo, yo soy más de Shimano por ahora. En el tema en disco sí, por el tema del tacto. Sí, y yo creo que ahora mismo el Shimano de 12 velocidades, el tacto está muy logrado. Cosa que antes no estaba tanto. El de 11 velocidades yo creo que era bastante peor. Pero el de 12, el nuevo, yo creo que ahí la terboleva o la mierda esa que le han puesto... En el electrónico, dices. En el electrónico. El tacto que han puesto está muy bien. Y en cambio en SRAM, yo sigo pensando que el sistema, el líquido DOT, aparte que no me guste tanto el hacerle el mantenimiento porque es muy agresivo y huele muy mal y demás, yo creo que no consiguen que sea un tacto tan gustoso. Yo lo purgas y demás, y con el paso del tiempo, la maneta yo creo que por dentro, el líquido, aunque lo renueves, va degradando el material. Y entonces al final no consigues un buen tacto. Es como entonces, gomoso, es como... Sí, desde el principio es gomoso, sí. y aunque lo purgues no consigues darle un toque... Yo me quedo con Shimano, me quedo con Shimano. Aunque luego tiene un montón de pegas, pero sí que es cierto que ahora mismo yo me quedaría con Shimano. Y sí que es cierto que SRAM también, la doble pulsación del desviador, eso ahí yo con algún problema también nos ha dado de que yo creo que no... Que no entiende que estés dando a la vez. O que tú no seas capaz de darle a la vez. Bueno. Entonces, yo ahí creo que hay algunas cosas. Pero bueno, quitando eso, yo soy igual un poco más de Shimano, pero creo que SRAM tiene grandes grupos. Y luego el tema del desarrollo igual incluso me parece más lógico, fíjate por dónde te voy a ir. O sea, el desarrollo de SRAM, el haber bajado el plato, tamaños más pequeños, yo creo que tiene más lógica dentro del cicloturismo o incluso del ciclismo deportivo. Yo creo que tiene más lógica que el 50-34. Pero bueno. Sí, más pequeño que 50-34. Sí, yo creo que la lógica es irnos a platos tipo más gravel, pequeños. 46, sí, 46. 48. Voy a decir una cosa que la tengo pensada, que todavía más no lo he hablado mucho, pero yo el monoplato en carretera, yo creo que es una evolución lógica. Yo creo que... Menos mantenimiento, es menos peso. Yo creo que se puede llegar. Y creo que, de hecho, actualmente yo siempre me ando planteándome el montar una bici de carretera con monoplato. Yo estuve a punto, con la Bianchi,
estaba ahí. Y siempre ando pensándolo, porque creo que en el uso que tenemos aquí, o sea, que de carretera y demás y tal, yo creo que no necesitamos, con 12 velocidades yo creo que no necesitamos. Yo, por ejemplo, Creo. en monte tengo monoplato y 12 velocidades y te da para todo. Sí, en carretera yo Ahí creo... Tienes más alto, pero, Sí. pero el rango... Aquí toda la discusión viene en el llano. Claro. Yo creo que somos un poco... Te vas ahí un poco... Yo me ahora incluyo. voy muy atrancado, ahora voy muy... Pero yo me incluyo, somos un poco flipados y nos creemos más de lo que andamos. Entonces muchas veces yo he tenido que... Y me incluyo, ¿eh? O sea, porque dices, no, yo es que necesito un 52. Y dices, un 52. Entonces, claro, ahí yo muchas veces tengo metido en el ordenador puesto en los favoritos radios y- simplemente el del rango, que te pones el plato, pones el piñón y te da a los metros la velocidad que haces. Sí, que necesitas para ir a una cadencia muy alta, por encima de 100, con un 52-11 tienes que ir a 60. Es casi. que no lo mueves. O sea, Claro. no conozco, yo creo que por aquí poca gente mueve esos. Pues yo te voy a decir que el dueño de la bici esta, que ves ahí que es un 52, Sí. estaba pensando en coger un 53 porque se le quedaba corto con viento a favor. Me gustaría, o sea, en esos casos yo creo que lo mejor es ponerle con la aplicación esa, Sí, ponerle sí, lo que produce, la velocidad que saca, y entonces decirle, a ver, con el 11, 52-11 sacas esta velocidad. Ahora vamos a ir a una cosa que se llama Strava y me vas a enseñar todas las Cuando veces llegas a al las llano. que has ido a esa velocidad. Me vas a enseñar cuántas veces has ido a esa velocidad. Porque la realidad es que no te da. O sea, no tenemos capacidad. Entonces, claro, dices, ahora mismo estamos hablando, yo creo que vemos a los profesionales cuando están rodando a 80 por hora, pero claro, ¿cuándo nosotros rodamos a 80 por hora? ¿Cuándo y dónde? No hay... Yo mi contraargumento con esto fue la de ¿cuánto tiempo has estado corto de desarrollo? Porque esto fue en Bihalf, en una parte que sí que es verdad que es muy rápida y con viento a favor. No te voy a decir que te quedes corto, pero sí que vas pues, moviendo 100 vatios, porque al final vas a una cadencia alta y no es tanto. Pero yo le decía, ¿cuánto tiempo realmente de esas 2 horas y pico de bici? 52-11. 52-11. A ver, yo lo he notado ahí en esa recta, en una recta muy específica, después del avituallamiento, que es tirando para abajo, con viento a favor, tal, puedes llegar a medio quedarte corto, pero no van a ser más de 10 minutos, 15 minutos, que dices, aprovecha, come, descansa un poco, relaja y luego ya cuando venga Argomaniz que tienes la subida, ya la apretarás. ¿Me explico? No te hipoteques en desarrollo. Sí. Cuando, me explico, si tienes una cabra que solo vas a usar en half, en llano, y no vas a tener subidas, no vas a hacer Bilbao, no vas a hacer cosas de estas, pues tú verás, ¿no? Aquí el contraargumento que me hacen ellos es el cruce de cadena. Que cruzas mucho, que Eso vas es, muy que con cruzado. un 53 pues podré ir con platos más intermedios para llevar la cadena sí, menos cruzada. Sí, pero bueno, pero vas a ir por más intermedios porque no tienes capacidad de mover lo otro. Aparte. O sea, eso es así. O sea, no es tanto porque digas, no, es que así voy. No, es que la realidad es que si te pones un 54, No mueves el un 11, 13. el 11 no vas a ponerlo, el 13 no vas a ponerlo. O sea, yo creo que al final en esas cosas, lo de las ganancias, de que no vaya tan cruzado y demás, yo creo que hay que diferenciarse un poquito entre los profesionales y nosotros. O sea, yo creo que ahí hay... Totalmente, sí, sí. Yo creo que ahí hay una... Yo tengo una discusión muy a menudo con John, que es sobre el tema el tema de la aerodinámica, el tema de las ganancias estas marginales y demás. Y yo creo que además los mecánicos muchas veces, yo en la cabra, yo creo que si quieres ponerte, si quieres con lenticular, si quieres... Yo en eso no tengo problemas, o sea, me parece que es lógico, los acoples yo creo que es una ganancia total, aerodinámicamente y demás, pero luego hay muchas otras que son muy psicológicas y que la ganancia es muy pequeña y que tienes que mirar cuánto es lo que pierdes. Entonces, claro, es cierto que ganas a velocidades muy altas, pero ¿cuánto es nuestra capacidad de mantener esas velocidades tan altas? A eso voy. Ahí es el gran problema. Y luego, sobre todo, pues, que mecánicamente yo creo que tienes una ganancia muy pequeñita. Yo, claro, una lenticular ganas. Hombre, solamente ya con el sonido que provocas, ganas porque tú vas
vas bueno. O sea, Claro, estás... y vas ahí todo enchufado. Es como el casco aero, yo Eso siempre es, digo. estás- Pero ponte el casco aero. Si vas a ir todo ahí Eso flipado. es, te concentras, te Dale. sirve para un montón de cosas. Pero luego, ¿cuánto es el beneficio real? Yo ahí creo que es menor, que no se gana tanto. sí. El problema es cuando te penaliza. Entonces, yo, claro, una lenticular, si hay subidas, o sea, es que no lo lleves. O sea, porque Pello solo seguramente te haga una media de 36, de 46 por hora, pero es que nosotros estábamos en medias. No tengo todavía, no he hecho ninguna media por encima de 35 por hora. Por lo tanto, creo que muchas de las cosas que están miradas de aerodinámica son a 35 kilómetros hora. Sí, 40. 40, 35, incluso. 40. Entonces, y yo no he hecho esa media. Entonces, la gran mayoría de las cosas que son válidas y que te dan un rendimiento mayor son con velocidades mayores a las que yo soy capaz de mantenerme durante un half o durante un sprint. O sea, no soy capaz. Entonces, bueno, tengo que valorar otro tipo de cosas. Yo ahí, por ejemplo, querer meter un 53 o un 54, yo fíjate, yo ahí diría, invierte en cubiertas. Invierte en cubiertas. Invierte en cubiertas. O sea, invierte en cubiertas. Gástate 100 euros en cada cubierta cada vez que vas a competir. O sea, 200 euros en cubiertas y no te lo gastes en el plato. Así de claro. O sea, yo la cubierta hace tiempo que desde que se han salido las GP5000, que todo el mundo dice, invierte en cubiertas, cómprate unas TT. Y es lo que te agarra la vida. Quiero decir, Eso o sea, es. es lo que te ata la bici al suelo. Pero O luego, sea, aparte, que se nota, que eso sí que se nota. O sea, sí. cómprate unas buenas cubiertas, úsalas solamente en competición, como las zapatillas. Eso es. Porque yo lo que no entiendo es, en zapatillas, por ejemplo, la esas gente 200 pavos para. Y las usas solamente en 400 kilómetros. en competición y luego las cubiertas, ahora mismo las cubiertas, compramos la GP5000 que están muy bien, son cubiertas majas, pero no dejan de ser unas cubiertas de gama alta. Todoterreno. Eso es, que te sirve para no pinchar. un equilibrio. Pero eso es, comprate unas cubiertas en condiciones. Yo ahí, cubiertas, lo otro, roldanas con rodamiento. Sí. Fíjate que no digo cerámico, Sí, ¿eh? sí, Digo, sí. roldana con rodamiento es la otra cosa, como las dos cosas en las que me parece que en la bici hay que invertir. Y luego, lógicamente también, en las ruedas, el mantenimiento de los rodamientos de las ruedas. O sea, yo con mucha gente dices, hostias, me han venido bicis aquí que he visto a gente que ha competido con ellas y que dices, Que no gira la rueda, ¿no? y dices, hostias, cago en ti, ¿cuánto te has gastado en, no sé, en muchas otras cosas? sí. Y la bici la tiene. Entonces, yo, eso sí, y eso es algo que en el pasado se hacía mucho, lo de las cubiertas. Sí. Había como Sí, mucha sí, cultura el juego. de tener el juego de cubiertas solo para la competición o solo para la marcha cicloturista. O sea, yo tenía. O sea, nosotros para la quebrantahuesos era. Aquí en este taller era como en la quebrantahuesos se cambiaba el desarrollo para subir el Mariblanc y las cubiertas porque era la quebrantahuesos. Entonces había que. Se compraban cubiertas buenas para buenas. eso. Las buenas, y ya está. Y se usaban había dos formas. Una era. Se usaban y se mantenían hasta que se pinchaban, que era el de poco, porque duraban muy poco. O el que iba a hacerlo el año siguiente, pues las guardaba y al año siguiente las volvía a usar. Entonces, pero eso ahora no hay cultura. No. Es una all terrain, vamos a decir, y tiras hasta que reviente. Entonces, No te voy a liar mucho más. Vamos a unas preguntillas, yo creo, rápidas de estas Vale. de. No, sí, no, No, pero, sí, no. pero casi, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De las cubiertas, que ya lo has comentado. Cubiertas específicas, vamos a decir. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que sí que nota mucho el tema de cámaras de látex, por ejemplo. sí. Vale. Sí, o sea, a ver, cámaras de látex. Quiero decir, si tenemos ese planteamiento de cubierta de competición, ¿la combinarías con cámara de látex, por ejemplo? Es que cámara O TPUs que hay ahora también. el ultralight. Sí. O sea, sí. O sea, la cuestión pero es lo mismo. O sea, es quitar peso en la rueda. Eso es. Lo que está en contacto con el asfalto, quitar peso. Sí. O sea, sí. Ok. En competición, O sí. sea, tema tubolito y todas estas que son, Sí, que son de 28 gramos, 24 es, gramos. sí, pero con cubierta buena. Sí, claro. O sea, lo que no te... Papel de fumar. Claro, no te compres una Gator Skin y le pongas una tubolito.
pues no sé para qué. O sea, la Gator Skin es una cubierta para entrenar, para que no pinches, para que te agarre bien y demás. Para hacer eso es, o sea, es la cubierta y no le pongas un tubolito, pon una cubierta, una cama. Oye, que si le quieres poner un tubolito porque lo tienes en casa, pónselo. Pero yo no le pondría tubolito. O sea, cubierta de gran calidad y tubolito. ¿Lubricante de cera? ¿Lubricante O aceite? Eso ahí depende del usuario. Yo creo que si eres el típico que tiene hace un mantenimiento constante y es cuidadoso, limpia la cadena, sí, cera, 100%, porque es mucho mejor, coge menos mierda, funciona mejor. Pero si no eres de esos, por favor usa aceite e intenta echar poco. O sea, cuando eches quita y ya está. Vale, independientemente del clima. O sea, cera con agua. No, cera. Siempre. Cera sí, pero si eres. Si no vas a dejar el pegote un mes. Si me vas a dejar el pegote un mes, no. Y al día siguiente más. Eso es, no. Si eres de los que lo único que quieres es echa aceite y ya está. O sea, no. Vale. Bueno, esta casi la hemos tocado, que era la de compact o desarrollos un poco más grandes, vamos a decir. Yo, ya ves, compa, yo soy de... Respondía, sobre todo me imagino que si vas en ruta, ¿vale? Y había alguna más que no me acuerdo. Pero bueno, si quieres decir algunos modelos, por ejemplo, vamos a decir que tengas muy buena experiencia, que sabes que funcionan, de cámara o de cosas de estas que hemos visto, o sea, de cámara, de cubierta. De cubiertas y demás, yo ahí, por ejemplo, hay unas de Continental, las TT, que las he tenido en la mano, que son brutales, papel de fumar. Luego, por ejemplo, todas las que son de tubular abierto, que esas también las de tubular abierto las he probado. Son las de tubular abierto, digamos, pues Tufo tiene, que son de cubierta. O sea, tú dices tubular, pero es de cubierta. Pero es de cubierta. El criterio es el tubular. O sea, es fabricación de tubular, pero para la cubierta. Entonces, claro, son fabricadas a mano, tienen muy poca goma, tienen mucha tela, o sea, tienen un TPI muy bueno y eso rueda que es canela fina. Pero la pones en... Pero es de cubierta, sí, son cubiertas, se llaman como tubular abierto, ¿vale? Y Tufo y todas esas son de gama, digamos... Algunas veces hay unas ofertas de la hostia, porque se venden muy poco, porque son como cubiertas, y luego aparte, aguantan muy poquito. Estamos hablando de una cubierta que aguanta 1000 kilómetros, o sea, estamos hablando que si la pones... carreras. Es que si la pones en hay gente que no le dura ni 2 semanas, me cago en 10, así, 2 semanas, y además es una cubierta que en el primer... Yo es una cubierta que a todo el mundo le recomiendo que la pruebe, porque en el momento en el que cuando la pruebas dices, Dios, cómo anda. Pero el tema es, la mayoría de la gente que la ha probado le encanta cómo anda, pero luego no se la vuelven a comprar. ¿Por qué? Porque el problema es que en cuanto pinchas una vez, yo se lo tengo dicho a todo el mundo, cuando pinchas una vez, tíralas. Van todas, ¿no? Pero tíralas, pero es que van todas, pero es que pinchas de seguido y entonces la gente se frustra. Claro. Porque además considera como que todavía aguantan un poco más. No aguantan. O sea, ya han dado su vida. Se autodestruyen. Sí. O sea, es terrible. O sea, andas y dices, pues si no tiene ninguna raja, vas a volver a pinchar. Porque han llegado ya a un punto en el que son tan débiles... Que hay poca goma. Tienen muy poquita goma, entonces son tan débiles que vas a pinchar en el primero. Entonces pero recomiendo que la gente las pruebe, porque es brutal. O sea, rodar con una cubierta de alta gama. De alta gama. Sí. O sea, una cubierta que si la compras por internet... Mires el PVP, ¿vale? O sea, me miras el PVP primero y si ponía 100 o ponía 90... Puede que sea esa. Y hay una oferta que está a 40, cómprala. Y ya te digo, úsala poco y en cuanto pinches, cámbiala. Y vas a ver cómo eso cambia hasta el sonido. Mira, has dicho algo que creo que es un criterio, no sé si lo compartirás o no, pero ¿qué criterio tendrías tú, por ejemplo, para cambiar cubiertas? Yo sé de uno, que siempre lo ponen en el grupo de Telegram y a mí me parece bueno, pero bueno, aparte de... O sea, quiero decir, dices, no, es que no sé si las cubiertas estas están bien o no... Yo el criterio, normalmente si llevas Continental tienen el chivato. Sí. Ese es uno... Un agujerito, ¿no? El agujerito que te marca y demás. Y luego el otro criterio es, normalmente, que la cubierta tiene que estar redonda. Hostia. Ese es lo máximo, ¿no? Pero es que sí, o sea, bueno, no sé, o sea, que tú cuando pases la mano por encima no veas un plano. Ya. O sea, eso no puedes ver, tiene que estar redonda, siempre, ¿vale?
Y luego ya el resto, pues bueno, los criterios básicos, o sea, cambiarlas, pues no sé. Normalmente eso sí que suele ser una vez al año, pero claro, es que todo esto de una vez al año depende de los kilómetros que hagas, porque claro, si me haces 14.000, pues igual no es lo más adecuado. Luego también hay otra cosa, yo creo que cuanto mayor volumen, que eso no hemos hablado, pero cuanto mayor volumen son las cubiertas, yo creo menos presión llevan y entonces menos sufren también. Claro. Entonces cuanto menos sufren, más aguantan. Eso es, sí. Que no es lo mismo una de 23 que una de 28. Eso es, o una de 30. O sea, ahora, por ejemplo, yo hace poco acabo de ver en uno de estos de Instagram que ya se ha empezado la discusión de el 30 es el nuevo 28 y yo en plan, sí, es que es el nuevo 28 y dentro de 4 años estábamos preguntando, 35, el 32 es el nuevo 30. La realidad es que por donde vamos y todo el mundo lo ha demostrado y los profesionales están haciéndolo, tenemos que ir a cubiertas de 32. Yo ahora lo digo, quedará grabado. Pero yo creo que vamos a cubiertas de 24. Yo creo que vamos a cubiertas de 32 fijo todos y ya vamos a cubiertas de 32 con presiones súper bajas, ya con túbeles todo el mundo con túbeles y mucho mejor, ¿eh? Menos la resistencia. Yo sigo ahí con... Bueno, pero es lógico no llevar túbeles si tienes por debajo de 30, ¿eh? Hombre, claro, a ver, es que hay modelos de cabra donde no tienes paso de rueda. Por eso la mismo. mía es una cabra ya antigua, está pensada para lo que está. A ver, yo solo llevo llevo 25 de carambola. Yo túbeles llevo solamente la de ciclocross, la que tengo de gran ruta, la Randoner, porque son un paso de 38. Pero en el resto llevo cámara. O sea, a ver, por debajo de 30, de hecho yo no recomiendo llevar túbeles, ¿eh? O sea, por debajo de 30, con 28 yo no recomiendo llevar túbeles. Hay gente que lo lleva y le funciona muy bien, pero para el usuario normal que no es meticuloso y demás y que no quiere hacer mantenimientos cada 6 meses, llenar líquido y demás, que ponte una cámara y ya está. Pero ya con 32 o 30, yo sí que creo que túbeles. Bueno, el criterio que te decía yo, al final para cambiar las cubiertas, que es el que suele decir Javo ahí en el grupo, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Pero con cualquier tipo de cubierta. Cuando ya empiezas a pinchar ahí que dices, hostia, llevo 2 pinchazos en 300 kilómetros. Bueno, entonces, o 500 kilómetros, dices. Yo creo que el ideal, lo que tiene que buscar la gente es no pinchar nunca. Entonces, para eso lo que hay que hacer es cambiar bastante a menudo las cubiertas. Luego entra el factor suerte, ¿vale? Yo el factor suerte siempre digo que te toca la fase de pinchazos, entonces si te toca la fase de pinchado ya puedes cambiar cubierta, cámaras, de bicicleta, de lo que quieras, o sea, porque vas a pinchar fijo, o sea, es fase pinchazos, o sea, eso además la típica frase de, wow, pues yo llevo 2 años sin pinchar, chaval, vas a pinchar la semana que viene, o sea, es que vas a pinchar la semana que viene, entonces... Yo creo que el criterio es buen mantenimiento de cubierta. O sea, a la mínima que veas que la cubierta está un poco degradada, un par de cortes, quitarla. Cuando ves un corte, claro, hay muchas veces que la gente dice, joder, tengo un par de cortes o no sé qué, y lo que tendríamos que pensar es, joder, qué buena cubierta que me ha salvado de 2 pinchazos. Eso es, sí. La gente normalmente eso no lo piensa. O sea, lo que dices, joder, tengo un par de cortes, no sé qué, y dices, hostias, tengo un par de cortes y no he pinchado. No, eso hostias, te decir, no has cambiado... Vaya cubierta más de puta madre. Pues igual ya es momento de que ha pasado su fase, ha hecho su labor, me ha librado 2 veces, venga, cambiar de cubierta y ya está. Sí. Pues bueno, yo creo que, no sé, te has saltado ya de mala manera, creo que ha quedado bastante... Un placer. Ya te digo, las dudas que puede tener la gente, o sea, al final aquí nos podríamos hablar de mecánica y firquear hasta el último día, ¿no? Y se quedan cosas en el tintero, como por ejemplo, que no hemos hablado de los famosos grupos chinos de electrónicos, bueno, eso sí, está saliendo ahora. Si conseguimos alguno y podemos traerlo al taller allí y friquear, yo eso, o sea... Tengo pendiente. Encantado, ¿eh? O sea, conseguir uno y ficharlo y decir, hostia, sí. Ojo. Pero bueno, ya... Conseguir un informático, alguien que nos meta ahí, o alguien que hackee un grupo de Shimano, eso ya sería la repera. Sí, porque al final... Si algo tiene como contrapartida al electrónico, que yo no tengo ningún grupo electrónico, y es solo por un motivo, porque no le puedes meter tanta mano como a un grupo mecánico, yo creo, desde mi punto de vista. Igual es porque también el desconocimiento y no me he puesto a trastear, pero yo, por ejemplo, sé que si me voy a casa Dios con la Gravel, tal, me falla y me parte el cable y puedes hacer alguna ñapa y puedes tirar con él.
un electrónico igual te deja tirado en no sé dónde y te deja más tirado. Quiero decir, o sea, Sí, esto ya sabe personal. depende para qué tipo de usos, yo creo que eso nos daría para otro podcast, pero depende para qué tipo de usos tienes razón. O sea, yo creo que el electrónico, yo creo que para una gravel, si quieres viajar con ella, yo lo descartaría. Pero para Packing de largo, para eso yo lo descartaría. Pero para usuario, para aquí, para carretera y demás, yo creo que ya vamos inevitablemente, vamos hacia eso, exceptuando gente que, pues a mí me gustan también los mecánicos, o sea, yo soy muy fan del grupo mecánico y demás, pero bueno, pero no descarto que en un futuro tenga una bici con electrónico, o sea, no tengo tampoco, no soy... Sí, o sea, sí. yo No soy hater, pero No, simplemente no. que no se ha dado y que me siento muy cómodo con un grupo electrónico, o sea, mecánico bien ajustado. Sí, el grupo se va electrónico, muy- además, ahora al final, mucha gente dice que eso es. Los mecánicos ahora con el grupo electrónico, que yo lo hago desde la aplicación. Digo, bien, si tú puedes hacerlo con la aplicación, pero es lo mismo. Al final, la aplicación no deja de ser la tornillito, ruleta del tensor del cable. Es lo mismo. Entonces, al final, el punto de que no suene, de dónde ponerlo, de mirarlo, al final deja de ser una cosa repetitiva, que haces muchas veces. Claro. Si tú lo haces muchas veces, pues coges. Es lo que es el trabajo. Sí, Al sí, final sí, coges, sí. sabes en qué punto está, tienes el oído hecho y demás. Entonces, al final, pues bueno, pues mecánicos va a haber de todo, o sea, eso es inevitable. Yo no tengo problema sí que queda la para gente, otro a mí, podcast. que la gente trastee con cuidado, no tengo problema. Sí, sí, O que sea, no te traigan una bici por la mitad, pero bueno. no soy. Marrones te... Para esas cosas no soy tan hater, o sea, no soy un. En plan, has qué metido tocas? mano en la bici, ya te vale. No, o sea, yo entiendo que la gente pues está en casa, es su bici, pues quiere meter mano, mientras lo haga con cuidado, ya está. Y luego también, mientras luego valore que si yo te salgo del marrón, pues bueno, pues te salgo del más marrón. mano de obra, Te voy a claro. echar y igual te echo la bronca un poco y digo, joder, pues mira, esto cuando metas la mano, pues míralo por aquí o tal. O sea, eso no hay problema. Pues nada, oye, Dale, un placer. muchas gracias y espero que hayamos solucionado las dudas de más de uno que seguro que andaba ahí, "Oye, y tal, o me voy a coger una bici y igual pongo no sé qué o pongo no sé cuál". Vale. Así que muchas gracias, tío. A ti. Ya, Cualquier cosa. nos veremos por aquí. Eso es. Venga. Vale. Bueno, espero que esta charla te haya ayudado a entender mejor tu bicicleta, a pues, saber qué mimos les tienes que dar mínimo para que duren, que te haya ayudado a, pues bueno, a ver hacia dónde va la tendencia actual en el mundo del ciclismo, de componentes, de diferentes temas, ¿no? Como ya has visto, de desarrollos, etcétera, etcétera. Y que te haya ayudado a disipar ciertas dudas si estabas dudando entre pongo plato más grande, pongo no plato más grande, me cambia disco, no me cambia disco, cada cuánto tengo que cambiar la cadena, todo este tipo de cosas. Dicho esto, espero que te haya gustado la entrevista, tanto si la has escuchado en cualquier plataforma de podcasting como si la has visto en YouTube haciendo rodillo. Y hasta la semana que viene, como siempre, salud y kilómetros.